La participación de México en la Segunda Guerra Mundial trajo varias ventajas, especialmente debido a la demanda de productos mexicanos por parte de las potencias aliadas, lideradas por Estados Unidos. Esto estimuló a la economía mexicana aumentando la producción y las exportaciones, lo que a su vez generó empleo y desarrollo industrial. La sustitución de importaciones es una política económica que busca reducir la dependencia de un país en productos extranjeros mediante la promoción de la producción nacional. En el caso de México, durante la Segunda Guerra Mundial, esta política se implementó para compensar la falta de importaciones debido al bloqueo naval y la necesidad de abastecerla a las potencias aliadas. Como resultado, se promovió la industrialización interna para producir bienes que antes se importaban, lo que impulsó el crecimiento económico y la autonomía del país. El modelo de crecimiento económico hacia adentro en México entre 1940 y 1982 se puede dividir en tres etapas. La primera, la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, de 1940 a 1970. Durante esta etapa, México implementó políticas de sustitución de importaciones para fomentar la producción interna de bienes que antes se importaban. Se establecieron aranceles proteccionistas, se incentivó la industrialización mediante la inversión estatal y se promovió el desarrollo de industrias clave como la manufactura y la producción de bienes de consumo duradero. La etapa número 2 es la etapa de desarrollo estabilizado, de 1954 a 1970. Esta etapa se caracterizó por un crecimiento económico relativamente estable y tasas de inflación controladas. Se implementaron políticas macroeconómicas para mantener la estabilidad, como la devaluación controlada del peso, el control de precios y salarios, y la expansión del gasto público en infraestructura y servicios sociales. Y la etapa número 3 es la etapa de crisis y reajuste. Esta etapa estuvo marcada por desequilibrios económicos, creciente inflación y endeudamiento externo. Factores como la caída en los precios del petróleo, la crisis de la deuda y la falta de diversificación económica contribuyeron a la crisis. En respuesta, el gobierno implementó medidas de ajuste estructural como la liberalización económica, la privatización de empresas estatales y la apertura al comercio internacional. Esta etapa fue de 1970 a 1982. Ahora revisaremos los conceptos de globalización y neoliberalismo. La globalización es un proceso de interconexión e interdependencia a escala mundial en términos económicos, políticos, culturales y sociales. Uno de los autores destacados en este tema es Anthony Giddens, quien en su libro Consecuencias de la Modernidad, en 1990, argumenta que la globalización es un proceso que implica la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo. Por otro lado, el neoliberalismo es una corriente económica y política que aboga por la reducción de la intervención estatal en la economía y la promoción de la libre competencia y el libre mercado. Uno de los principales defensores del neoliberalismo es Milton Friedman, quien en su obra Capitalismo y Libertad en 1962 sostiene que la intervención del gobierno en la economía suele ser contraproducente y que el mercado libre es el mejor mecanismo para asignar recursos de manera eficiente. Por último, los acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización se firmaron en 1986 durante la gestión del presidente Miguel de la Madrid. Estos acuerdos fueron conocidos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que luego fue renegociado y reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2020. Estos acuerdos buscaban reducir las barreras comerciales entre los países firmantes y promover la integración económica regional. ¿Qué entendimiento tienes de la globalización y cómo crees que ha afectado a México? La limitación de ideologías en el cual, ha afectado en el tema de romper esas barreras mentales. ¿De qué manera percibes los efectos de la globalización en la vida cotidiana de los mexicanos? Hoy en día el acceso a obtener pues ahora sí que cualquier tipo de cosas o información se manejan de manera más fácil, menos limitada.
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que asocias con la globalización en nuestro país? Pues el acceso es prácticamente, bueno, más que nada lo que yo veo en contra es el tema de pues tener demasiada información o no tenerla las personas correctas. ¿Cómo ha influido la globalización en tu situación económica personal? ¿Alguna vez has enfrentado nuevos desafíos debido a ella? Para mí, en modo personal, ha influido para bien siempre. ¿Consideras que la globalización ha contribuido a abordar el problema de la pobreza extrema en México? ¿Y por qué crees eso? Pues yo supongo que sí, por el tema de que ha llegado, pues ahora sí que ayudas a más personas, tratando de apoyar pues lo que es esa comunidad vulnerable. ¿Qué entendimiento tienes de la globalización y cómo crees que ha afectado a México? Para mí la globalización pues es un canal de mercado en una sola línea en el que todo se unifica, en el que todo se une precio, se une calidad, se une los tiempos de entrega y demás de factura y producción. Por otro lado, ¿cómo le afecta a México? Sí le afecta en cierta parte a toda nuestra actividad económica informal o tradicional. ¿Por qué? Porque sí pasa a afectar a los artesanos, a los alfareros, a las personas que tienen negocios locales o negocios pequeños. ¿De qué manera percibes los efectos de la globalización en la vida cotidiana de los mexicanos? En que el producto, servicio o cualquier situación ahí que estés haciendo una operación de negociación, la puedes tener más rápido en tus manos y más fácil. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que asocias con la globalización en nuestro país? El aspecto positivo es, como comentaba, podemos tener al alcance de la mano a lo mejor la facilidad de la mercancía o servicios más fácil y rápido. De la parte en contra o lo que no es favorable es que sí disminuye el mercado o la economía a los negocios informales o tradicionales. ¿Cómo ha influido la globalización en tu situación económica personal? ¿Alguna vez has enfrentado nuevos desafíos debido a ella? Sí, actualmente tenemos que estar en constante evolución y movimiento porque así lo demanda el mismo movimiento globalizado. Por lo mismo, porque ya tenemos mismos precios, mismos productos y con la facilidad de que todo el mundo pueda acceder a ellos. Entonces hay que estar un poquito más en la jugada, preparados, sobre todo en las cuestiones arancelarias y demás. ¿Consideras que la globalización ha contribuido a abordar el problema de la pobreza extrema en México? ¿Y por qué crees eso? Sí lo creo por la razón en que sí afecta a los negocios informales. Por lo general México está basado o se estructura en una economía informal. ¿Por qué informal o pequeña? Porque hay mucho pequeño emprendedor que realmente no entra a una tarifa o a una globalización en sí. Entonces eso afecta ventas, afecta mercado y por ende afecta la economía en sí. ¿Qué entendimiento tienes de la globalización y cómo crees que ha afectado a México? La globalización es, ahora sí que los países del mundo se han acercado a través de tratados comerciales y políticos y eso permite que México crezca el mercado internacional de sus productos. ¿De qué manera percibes los efectos de la globalización en la vida cotidiana de los mexicanos? Tenemos acceso a una oferta más amplia de la mayoría de productos, ya que tenemos la oportunidad de pedir productos desde otros países y nos permite obtener productos de buena calidad a mejores precios. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que asocias con la globalización en nuestro país?
La globalización tiene muchas ventajas. Tenemos más acceso a información, más acceso a recursos y a productos en cuestión de comercio. Lamentablemente todo lo bueno tiene algo malo. En algunos ramos, en muchos muy específicos, la globalización pues, ha hecho que los mercados caigan y se terminen. ¿Cómo ha influido la globalización en tu situación económica personal? ¿Alguna vez has enfrentado nuevos desafíos debido a ella? La verdad es que gracias a lo que me dedico, la globalización me ha abierto muchos panoramas. Nos dedicamos a la venta de inmuebles y tenemos oportunidad de llegar a clientes en otros países y a través de internet ellos puedan hacer todo su trámite de compra. Entonces, a mí en el ramo en el que me trabajo me ha sido muy beneficioso. ¿Consideras que la globalización ha contribuido a abordar el problema de la pobreza extrema en México? ¿Y por qué crees eso? Creo que la globalización ha afectado sobre todo al negocio informal. Entonces, a gente que se dedicaba a hacer manualidades y cosas así, que normalmente es gente muy pobre, lo que se está quedando sin opción de vender sus productos. ¿Qué entendimiento tienes de la globalización y cómo crees que ha afectado a México? La globalización es la oportunidad de tener acceso a todos los mercados del mundo. ¿Cómo ha afectado a México? Bueno, algunos productos producidos en México se han salido del mercado por un tema de precio o de calidades. ¿De qué manera percibes los efectos de la globalización en la vida cotidiana de los mexicanos? Que tenemos acceso a productos sin necesidad de salir del país, que antes no teníamos. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que asocias con la globalización en nuestro país? Que tenemos acceso a productos un poco más económicos, aunque lo negativo es que no necesariamente son de mejor calidad y los productos mexicanos, por ejemplo en el caso del calzado, algunos se han salido totalmente del mercado. ¿Cómo ha influido la globalización en tu situación económica personal? ¿Alguna vez has enfrentado nuevos desafíos debido a ella? Sí, anteriormente me dedicaba al mercado automotriz y únicamente habían 5 marcas que eran las competencias, que eran marcas americanas. Actualmente hay más de 20 productos automotrices, sobre todo de la industria china. ¿Consideras que la globalización ha contribuido a abordar el problema de la pobreza extrema en México? ¿Y por qué crees eso? No creo que haya eliminado la pobreza extrema en México, porque es algo que siempre continúa, ya que el problema fundamental de la pobreza extrema es la falta de educación y servicios de salud, y eso no se ha tocado. Muy bien. ¿Y de qué manera percibes los efectos de la globalización en la vida cotidiana de los mexicanos? Pues tenemos que tomar todos la conciencia, la necesidad ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que asocias con la globalización en nuestro país? pues lo negativo es que a lo que está ayudando la ciencia, por un lado te ayuda y por otro lado te está afectando. ¿Y cómo ha influido la globalización en tu situación económica personal? ¿Has enfrentado nuevos desafíos debido a ella? Efectivamente, en el tema de las enfermedades, pasa la contaminación, vienen más enfermedades y eso es lo que afecta a la economía, hay que seguir seguido a la visión del mundo. Y por último, ¿consideras que la globalización ha contribuido a abordar el problema de la pobreza extrema en México? ¿Y por qué? A causa de las bajas que hay o del mal manejo de las empresas que contaminan al 100%.